qué y en dónde da los problemas de la fórmula, porque la fórmula en ciertos momentos funciona y en otros no, en Excel. Pero eso justamente nos dio la muestra representativa utilizando la herramienta R, y en ese momento con técnicos dominicanos de mucha valía, especialistas en R, que nos permitieron verificar que esa muestra es realmente mínima, representativa de toda la población. Estamos hablando de operaciones de 40.000, 60.000, 80.000 diarias. Entonces, reducir a una población más manejable para descubrir en dónde se estaba repitiendo, con qué valores se está dando ese tipo de resultados. De error, ok. Sí. Entonces, ahí fue más fácil determinar en dónde se da y con qué valores o con qué características estos resultados incorrectos. Entonces tenemos también que dar, digamos, en este caso, realce a la situación, al hecho de personajes que utilizan mucho el Excel acá. Podemos mencionar, por ejemplo, a mentores en el área de tecnología de aquí, como el profesor Geno Beneco, ya fallecido lastimosamente, el matemático Andrés Guerrero. Si no me equivoco, ese es el ex esposo de la directora del IBI, Instituto Nacional de Biotecnología. Sí, justamente era que con él íbamos planteando en este año la elaboración de un libro que me había invitado a que colabore, en vista de que yo también con el profesor Norberto Hernández había de forma acelerada hacer un libro, en este caso de costos. Y con este nuevo profesor que me ayudó en la verificación, que la muestra de los datos para remitir a Microsoft sea la misma representativa, que ya no sean datos confidenciales, sino para que ellos verifiquen que es un error, es una situación de verificación y cambio en el software. Muy bien, Carlos. Tengo entendido que ese error ha sido registrado ya en el portal de errores de la empresa Microsoft y que también lo has registrado en la Honda. Así es. ¿Cuál ha sido tu experiencia hablando con el personal de Microsoft con relación a este error de esa hoja de cálculo de ellos, que es de hecho uno de sus productos estrellas? Tengo entendido que el segundo producto estrella, solamente por debajo de Microsoft Windows. Sí, justamente las primeras veces era que la incredulidad. Claro, uno no, igual también me pasó a mí, el ver y confirmar. Entonces yo fui donde personas que utilizan mucho el Excel y que lo confirmen, lo verifiquen. La reducción de la muestra también, que me permitía saber exactamente en qué valores pudiera darse esa situación. Y el tipo de ambientes de equipos, para no pensar que la máquina de tal persona o de tal característica esté con algún virus o alguna modificación o una cuestión fuera de licencia, o se piense que tal vez Exactamente. está pirateado. Entonces me hizo ver que se repetía la misma situación, el mismo resultado erróneo, incorrecto mejor dicho, para que nosotros impulsemos a que Microsoft la determine, ¿no?, como tal. Pero en la lista de todos los posibles errores que reciben, no consta que diga resultados incorrectos o resultados anormales. Solamente dice cuando se frisa, cuando se congela, cuando da mensajes de error, pero aquí no da ningún mensaje de error. Aquí lo que da es resultados que no están bien. Incorrectos. Así es. Carlos, los televidentes se preguntarán por qué estas computadoras acá, tres de hecho. Tengo entendido que has traído una demostración visual para que más que palabras los televidentes puedan ver a qué tú te refieres. Entonces tenemos acá una demostración visual Sí. De la hoja de cálculo con contenido y los resultados con los errores. Señor Pablo Rodríguez, nos gustaría irnos a comerciales, entonces regresar con la toma. Podríamos hacerlo inmediatamente, Ya. porque el tiempo, ustedes saben que Ok, es... Quisiera acotar una cuestión. He sido de invitado tanto. en algunas exposiciones fuera del país, Ok. donde uno pensará, bueno, vamos a ver, en Alemania también saltó la situación, en Brasil, en México, y ahora me han confirmado de Suecia, que se da el mismo problema con diferentes versiones, con diferentes idiomas. Esto hace algunas veces un mérito también, porque es una cosa que se ha determinado en un país que tal vez pueden considerar Microsoft como un país que no compra licencias, que no adquiere software, pero igual también tenemos la situación de que hemos descubierto algo
que en otros países no se ha descubierto y que funciona mal también. Funciona mal en Suecia, en Alemania, en Brasil, en Estados Unidos. Entonces, donde han mostrado más, aparece hasta más interés en que se expanda, se indique por qué se da esa situación. No con el ámbito de hacer quedar mal, sino más bien para incluir los controles que le decía, para saber si realmente esos resultados que yo voy a tomar decisión están válidos. Algo importante, ingeniero Carrión y técnico Pablo Jesús, de que ustedes detectaron este error y tienen la salida de cómo enmendarlo, el error. Sí, hay varias salidas. Hay varias salidas. La primera que usamos, que no había tiempo para dedicarnos a analizar, fue usar Calc. Calc, ok. Usamos Calc y salimos de eso. ¿Calc es? La hoja de cálculo de LibreOffice. De LibreOffice. Otra hoja de cálculo. Otra herramienta de hoja de cálculo. ¿Podríamos explicarle a los amigos televidentes, tendría que la cámara acercarse allá? O Vamos a ver si da tú la vuelta. de este lado también tenemos una máquina. Ok, vamos a ver Un ambiente de Windows. si hacemos una Y toma acá ambiente Mac. en primer plano, para que los amigos televidentes puedan observar el descubrimiento que han hecho estos técnicos dominicanos, porque aunque Carlos Carrión es de origen, Carlos, ecuatoriano, tiene más de 2 décadas en territorio dominicano y nacionalizado como dominicano. Y Pablo Jesús, nuestro vástago, dominicano de pura cepa. Entonces ahí, por ejemplo, Nuestro primogénito, nuestro hijo. Por ejemplo, ahí vemos que hay 2 equipos de Un poquito más para adelante. de ambiente Windows Ok. y de ambiente Macintosh o Apple, ¿verdad? Entonces noten ahí ese valor enorme que hay de 203 millones. En este caso podemos hacer de dólares o de pesos, en este caso fue de pesos. Entonces, donde se puede apreciar que hay un desbalance. Puede pararse y tomar el micrófono en la boca ahí mismo. Tenemos aquí nosotros en ambiente Windows. Vamos a ver si la cámara nos lo permite. A ver. Bueno, hay poca fidelidad. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, lo más importante aquí es que este total del consolidado debe dar 0. Ponlo en grande, por favor. Que es un resumen. Para la próxima semana vamos a traer un monitor más grande. Que es un resumen, pero el campo de control que se adicionó al lado, que dice 1784, debería ser igual a 814, porque solamente existen 814 filas o registros, de los cuales él va a evaluar. Y aquí cada una de las filas corresponde a una oficina. Entonces, cada oficina tiene varias cuentas contables y de acuerdo a las operaciones, al final se debe tener un balance. Un balance de la cuenta, que es los activos, igual a pasivos más capital. Entonces acá se puede apreciar que son todos negativos, buena parte negativos. Entonces, y al inicio vamos a ver algunas oficinas que sí están con balance. Entonces, de por sí, a mí aquí nos damos cuenta también que sale una cantidad de registros que no existen. No hay 1784, como dice en esta suma de acá. Y aquí salen los mismos 203 millones. Acontece lo mismo en el ambiente Apple, donde tenemos todas las oficinas acá. Tenemos el mismo total de los 203 millones. Tenemos también los 1784 registros, que deberían ser 814. Entonces, tenemos también la situación de que, ¿cuándo empieza a fallar la fórmula? Cuando el código de la oficina tiene más de 3 caracteres. Hasta 3 caracteres, porque la fórmula usa el código de la oficina. Entonces, cuando supera de 3 caracteres, ya como que al tener 4 o 5, la función que falla, que se llama SUMIF, la suma condicional, que establece que por esa oficina hay tal cantidad de registros con cruce en cierta cuenta contable, entonces esa que se aparece acá, entonces funciona bien cuando el código de la oficina es de 3 dígitos y empieza a fallar y a duplicarse en este caso, de este lado. Entonces,
o uno de los dos está bien, pero cuando es de 3 dígitos vemos que funciona bien, pero cuando es de 4 o más empiezan a aparecer varios valores, y lo mismo aparecen los negativos, que en mayor cantidad también aparece. Entonces tenemos acá la situación de qué debería salir. Ponla de este lado, Carlos. Entonces acá tenemos justamente con la misma hoja de cálculo, da 0. Un poquito más fuerte. Como decimos aquí nuevamente, al chele, ¿no? Es decir, que no da ni un centavo siquiera de diferencia. También dice que hay 814 filas. Al haber 814 filas... Ábrelo más. Ábrelo un poquito más. 814 filas. Sí. Coincide con los 814 que... Inicialmente tenía marcadas, exacto. Entonces también tenemos que cada sucursal tiene balance total 0. Y aquí también vemos que ahí aparece 814 filas. Entonces noten, 0 la suma de todo lo de arriba. Todas las oficinas tienen balance 0. Tiene cantidad de registros, pero al final debe dar 0. Y ese 0 es lo que se ha sumado acá y debe venir al consolidado. Y entonces acá vemos que siendo la misma hoja de cálculo inicialmente creada en Excel, entonces Calc lo acoge sin ninguna operación intermedia y dice y lo traduce, ya sea en inglés, en alemán, y dice esa función equivale a hacer tales sumas, tales operaciones, y indica los resultados. Y entonces, ¿cómo es posible que en la herramienta aquí le dice lo que está congruente? Porque dice hay 814 filas y esa suma da 0. Mientras que las otras en Excel dicen valores demasiado incongruentes, porque aquí ya se pusieron todas las cuentas contables, entonces no podía esperar que falte una cuenta y de esa diferencia, cuando hay oficinas que sí están balanceadas, cuando tiene de 3 dígitos hacia abajo. Entonces, si nosotros no hacíamos un control total de las cuentas contables, era casi imposible que pudiéramos darnos cuenta. Pero cuando sometimos todas las cuentas, entonces ahí vimos que algo andaba mal. E introducimos las columnas para contabilizar a partir de cuáles registros o cuántas filas usaba para llegar a esos valores. Entonces, y cuando sumamos esas filas, vemos sorpresivamente que se pasa más del doble de las que realmente existen. Como en este caso dice 1784. Si vemos más grande, ahí está, 1784. Bueno, yo creo que para muestra basta un botón un poquito incómodo. Ustedes saben que deberíamos tener un monitor más grande. De todas maneras, están solo pinceladas de lo que va a ser esta sección de novedades tecnológicas, novedades y curiosidades tecnológicas que vamos a tener todos los martes con el ingeniero Carlos Carrión y el técnico Pablo Jesús Rodríguez Cordero. El próximo martes vamos a hablar sobre lo que es el software libre, algo que mucha gente ha oído mencionar y que no saben qué consiste. Agradecemos la presencia de ustedes en el día de hoy. Les esperamos el próximo martes, y también el jueves. Nos gustaría que en el programa Visión 360 tener la oportunidad, porque es un poquito más amplio, aquí son media hora y hay 1 hora, para que ustedes también puedan llevar a los amigos televidentes esta novedad y esta curiosidad que han descubierto. Y a ustedes, queridos amigos televidentes, será pues hasta mañana miércoles, cuando tendremos una entrega más de Estrategia de Prensa en Televisión. Bye bye, que Dios les bendiga a todos.